Le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Gallego. Rafael Gallego es ingeniero de petróleo, trabajó 23 años en PDVSA, en Corpoven fue ingeniero de operaciones de yacimientos de planificación en Anaco, Caracas, Zulia, Barinas y Apure. Fue consultor gerencial de mejoramiento continuo, gerente de asuntos públicos del Distrito Sur, líder de responsabilidad social de PDVSA en exploración y producción, consultor en el CIEP, ha sido facilitador de más de 500 cursos de gerencia y petróleo, eh, es consultor gerencial en empresas privadas, es profesor invitado de IESA, UCAB y UNIMED, coordinador del Diplomado Diplomacia Petrolera y otras formas de energía de la Universidad Central, autor junto con Eddie Ramírez de Petróleo y Gas, el caso de Venezuela y Constructores y Destructores de un País, presidencias de Cipriano Castro a Nicolás Maduro. También es coautor de varios libros, columnista del diario 2001, del 2005 al 2011. Autor de la columna semanal Petróleo sin Reservas, miembro del equipo coordinador de Gente del Petróleo y miembro fundador de COENER. Con ustedes entonces dejamos a Rafael Gallegos. Adelante, Rafael. De verdad, muchas gracias a Eduardo Betancur y a Carlos Sánchez de la América Vapa por la deferencia de invitarme a este foro que yo de verdad considero que es el foro más calificado de petróleo que hay en Venezuela. Y se repite toda la semana y a lo mejor por eso no creemos que es tan importante, pero que está haciendo historia realmente. Bueno, yo voy a dar una pequeña charla titulada Petróleo venezolano, 6 cuentos y 3 remordimientos. Este es prácticamente el artículo que yo publiqué la semana pasada con algunos que otros agregados. ¿Y por qué 6 cuentos y 3 remordimientos? 6 cuentos que nos hemos creído o se cree mucha gente y hace que formemos paradigmas falsos que nos impiden ver una empresa productiva. Igualmente los 3 remordimientos de conciencia colectiva que tenemos, que lo vamos a discutir un poco. Aquí tenemos para reflexionar que, en primer lugar, los venezolanos tenemos grandes reservas de petróleo y de gas, gigantescas. A lo mejor no son los 300.000 millones de barriles que se dicen, pero de todas formas, si fueran, como dijo en esta charla Juan Sábula, muy buena, entre la charla que dieron Juan Sábula y Pacheco ayer, por lo menos la vi ayer, no sé si la dieron ayer, la habían diferido, donde se planteaba que con 45.000 barriles de reserva, millones de barriles, podemos producir 5 millones de barriles diarios. Es muy cierto, pues. Y por supuesto debemos tener mucho más y en recursos gigantescos. O sea que Venezuela tiene muchísimo más reservas que muchos otros países que están en primer plano, en segundo plano de la producción petrolera. E igualmente, otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que las energías limpias, en primer lugar, no son tan limpias. Y en segundo lugar, la velocidad de sustitución de las energías limpias o las energías alternas de sustituir al petróleo ha sido muchísimo más lenta de lo esperado. Si hubiéramos hecho una proyección en el 2015, ya diríamos que en el 2025 o en el 2030 el petróleo estaría de salida. Esto es muy importante porque el negocio petrolero va a seguir en primer plano por décadas. Es más, yo me atrevo a decir, esto es una especulación, que el famoso pico de Hoover puede tomar otra vez sentido porque con la aceleración de las energías alternas se decía que bueno, que en el 2025, 2030 ya el petróleo prácticamente no iba a tener mucha importancia, o en el 35. Entonces se decía que no va a haber pico de Hoover, pico de Hoover que va a decir se acabó el petróleo, sino que va a haber pico de demanda que va a decir no quiero más petróleo. Pero los números están dando cosas diferentes realmente, y eso quiere decir que el negocio petrolero seguirá en primer plano por décadas. Entonces tenemos reservas, tenemos el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos esperando? Y esto es muy importante para declarar sin cortapisa que el petróleo es el primer motor a arrancar para resucitar a Venezuela. ¿A quién debemos declararle esto? A nosotros mismos, saber que tenemos el deber de reinstitucionalizar, de rehacer una nueva industria petrolera.
y a los venezolanos, porque muchos creen que esto ya pasó, que ya vamos a otra época, que el petróleo ya se acabó, el negocio petrolero, etcétera. No, hoy en día tenemos que estar muy claros y ser los maestros en decirle a la gente, señores, el negocio petrolero tiene que volver a Venezuela y va a volver con muchísima fuerza y ya veremos qué hacemos con eso. Entonces ya basta de cuentos, de esos cuentos que vamos a hablar ahora, que reflejan paradigmas de improductividad y bajan la autoestima. ¿Por qué paradigmas de improductividad? Porque con decir no somos gasíferos no vamos a ninguna parte. Con decir se acabó la renta no vamos a ninguna parte. Y la autoestima, que ya la tenemos bien baja de tanto golpe que hemos recibido, hay que elevarla para poder triunfar en esto. Y estos cuentos ayudan a la improductividad, a bajar la autoestima, y también basta de remordimientos de conciencia colectivos que nos impiden visualizar el futuro. Ya vamos a ver cuáles son esos remordimientos de conciencia. ¿De qué vamos a conversar hoy? La presentación es rápida realmente. 6 cuentos, 3 remordimientos y finalmente es urgente. ¿Cuáles son los 6 cuentos? El cuento 1. El petróleo es el culpable de la contaminación del planeta. Bueno. El cuento 2. Venezuela superó el rentismo. ¿Quién dijo eso? Lo que pasó es que la revolución acabó con la renta, que es otra cosa. Cuento 3. En este lo vemos todos los días. Las sanciones son las culpables del derrumbe de PDVSA. Cuento 4. Nuestro petróleo es de mala calidad. Cuento 5. No somos un país gasífero. Y siempre lo hemos creído, que no somos un país gasífero. Cuento 6. Y este es el cuento de la revolución de todos los años. Vamos a llegar en diciembre a 1 millón de barriles diarios. Y después de hacer el artículo me di cuenta que había dejado por fuera un cuento sumamente importante. Y lo agrego aquí, por eso pongo adicional. El cuento de incorporar capitales privados es entregar la industria al imperio. Eso lo he oído yo de gente inclusive que sabe bastante de petróleo, gente que está enterada del negocio, gente que dice, no, que quieren entregar el negocio a las transnacionales. Bueno, sin real no podemos hacer nada. O sea, esos son cuentos que tenemos que manejar, estos 6 cuentos. Vamos a tratar de detallarlos uno a uno. Cuento 1. El petróleo es el culpable de la contaminación del planeta. Bueno, hay muchas teorías. Pues. Hay quienes dicen que no es el primero, que hay otras industrias que están primero que el petróleo y que además una cosa que contamina barbarísimamente es el manejo de los residuos. Pues. Que prácticamente las basuras, que se acaban los ríos, se acaban los mares, etcétera, etcétera. Pues. Es decir, que el petróleo es parte de la cuestión, porque por supuesto tiene CO2, pero no es una cosa como del otro mundo. Ahora, sí es importante, pero ¿qué sucede con esto? ¿Qué sucede con este cuento? Nos dicen a los venezolanos que si desarrollamos la industria petrolera, vamos a contribuir con contaminar el planeta, que tenemos que ir hacia las energías limpias. Eso es como decirle a un heredero de millones de dólares que no lo utilice. Esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado, el que nos dio la naturaleza, y tenemos que utilizar bien lo que tenemos. Ahora, ¿y contaminar nosotros? Bueno, apenas nosotros con suerte llegaríamos a 3, 4 millones de barriles, contra más de 100 millones de barriles que produce el mundo. O sea, con mucha suerte podríamos producir el 3-4% del petróleo que se produce en el mundo y el otro 96% en caso de contaminación. Y entonces, mientras nosotros nos comemos ese cuento, o algunos se comen ese cuento, Guyana, Brasil y Argentina crecen, yo diría que hasta desmesuradamente. Pues Guyana en cualquier momento va a llegar a 1 millón de barriles, Brasil va llegando a 4 y dicen que llega a 5. Brasil ahora es el país bandera de América Latina. Y Argentina con la lutita, bueno, dicen que va a producir muchísimo petróleo y sobre todo muchísimo gas. Y sobre todo Estados Unidos. Pues. Estados Unidos ha triplicado su producción con la lutita. Estados Unidos hace unos 15, 20 años estaba en 6 millones de barriles, 5 millones y en plena decadencia. Encontró lo de la lutita y ha llegado a 13 millones, 13,3, 13,2. Entonces, si los demás si los demás contaminan, por decirlo así, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el remordimiento de conciencia? Además de que eso hay que verlo bien, ¿cómo atacamos la contaminación? Bueno, primero tenemos que cambiar un paradigma y eso a nivel mundial. No se trata de sustituir el petróleo, se trata de limpiar el petróleo. Si nosotros logramos limpiar el petróleo, va a haber petróleo para 200 años hasta que se agote. ¿Cómo se limpia el petróleo? Bueno, vamos a comenzar aquí de atrás para adelante. Como dicen, vamos a comenzar por el Chá. Cuando yo empecé a trabajar en la industria, se perforaba un pozo por localización. Ahora se perforan
no sé, 10, 20, 25 pozos por localización, lo que es un gran ahorro ambiental. Además de eso, cuando yo empecé a trabajar, la fosa era lo más feo del mundo. Ya en los 90, antes de que nos votaran, ya la fosa, la gente de ambiente iba y limpiaba la fosa, te ponía jardines en el sitio. Por otro lado, todos recordamos la gasolina con plomo. Hoy en día la gasolina ecológica contamina muchísimo menos. Es decir, si hay medidas que van limpiando el petróleo con el tiempo, además de los procesos que se van haciendo más coherentes y más limpios, etc. Por otra parte, las energías alternas no son enemigas del petróleo, al contrario, la energía alterna es un fenómeno indeclinable que tiene que suceder a la vuelta de cierto tiempo. Ahora, están asociadas a nuestros procesos, pues otra cosa que se puede hacer con las energías alternas es incorporarlas a los procesos petroleros, pues incorporarlas al máximo, en lo que se puede, en lo que sea económico. Y finalmente el CAC, captura y almacenamiento de carbono. Esa es una tecnología que muchos dirán que todavía no está muy desarrollada, es cierto, todavía no se ha convertido en disruptiva, pero el subdesarrollo del CAC es parejo con el subdesarrollo de la energía solar o de la energía eólica, que todavía no han logrado ser disruptivas. O sea que tenemos que manejar el paradigma de limpiar el petróleo, de las medidas de CHA, de las energías alternas y de la captura y almacenamiento de carbono, en vez de estar pensando sustituirlo, porque de paso, si yo cierro los ojos y me imagino un mundo sin petróleo, cuando los abra, el mundo va a estar en la edad de piedra. Entonces, o vamos a la edad de piedra o limpiamos el petróleo, porque las energías alternas no tienen la velocidad que se creía que iban a tener. El cuento 2, Venezuela superó el rentismo. Ese cuento lo inventó el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque ellos acabaron con PDVSA y cuando acaban con PDVSA acaban con la renta petrolera y entonces nos dicen superamos el rentismo, como si ya habíamos pasado una etapa petrolera, que ya el petróleo no existe en el mundo y que entonces ya es una etapa superada. No, eso no ha superado nada. Primero que no se ha superado y además lo que no existe ahorita es porque acabaron con la renta petrolera. Una renta que llegó a ser 30, 40, 50 mil millones de dólares al año. Ahorita las cuentas forzadas hablan de 5 mil millones, 6 mil millones para el presupuesto. Y aparte que no se sabe qué se hace con eso, ¿no? Pero entonces eso es lo primero. No hemos superado el rentismo. Se acabó la renta y con la buena noticia es que podemos recuperar esa renta. También con este cuento tiene que ver PDVSA, fíjense, de la segunda petrolera del mundo pasó a los leachers de la OPEP. Creo que somos el 9º productor de la OPEP entre 12 países. Se podrán imaginar, después de haber sido el primero por año y después de haber estado, nosotros deberíamos ser, si se hubieran dado los planes aquellos de 6 millones de barriles de la PDVSA Azul, que también fue la siembra petrolera de esta PDVSA, deberíamos estar en 5 o 6 millones de barriles y ser el 4º país productor del mundo, detrás de los 3 mosqueteros, los 3 gigantes, Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita. Pero lo que hay que ver detrás de este cuento hay la destrucción estratégica de PDVSA. No podemos creer el cuento de que eran tan malos que se les fue PDVSA de las manos. No, la destrucción de PDVSA es estratégica porque un país con 6 millones de barriles genera una poderosísima clase media, genera poderosísimos capitales que por supuesto entran en la política y por supuesto producen la alternabilidad, que esa palabra es pecado mortal para el gobierno. Entonces la destrucción es estratégica y la destrucción estratégica de PDVSA y la destrucción estratégica del país, que es Cuba, un país destruido con un poco de gente arriba. Aquí, bueno, más o menos vamos por ese camino. O sea que lo de PDVSA no fue que se equivocaron y que a lo mejor sí se le fue la mano. A lo mejor querían 1,5 millones de barriles diarios para mantener la nomenclatura. Entonces, con el respecto a este cuento, bueno, si recuperamos la industria petrolera, recuperamos la renta. ¿Qué hacemos con la renta? Ese es otro tema que hay que plantear muy seriamente. Cuento 3. Las sanciones son las culpables del derrumbe de PDVSA. Bueno, hay mucha gente que va más allá del cuento y dice que PDVSA está muy bien ahorita, que es una empresa heroica que lucha contra las restricciones del imperialismo. Mientras tanto, sus empleados ganan $200 y el país no tiene ninguna renta. Pero este cuento es uno de los más importantes. Las sanciones son las culpables del derrumbe de PDVSA. Bueno, señores, la destrucción de PDVSA se inició, yo no diría ni siquiera en 1999, como dice la lámina, sino en 1998, cuando la campaña de Chávez que decía, ¿se acuerdan las colitas de PDVSA?
Yo estaba en Apure y me acuerdo que para montarse en ese avión había que hacer cola, inclusive los gerentes y las esposas de los gerentes, ahí lo primero era los que iban a operar. Y o sea que yo no entiendo la famosa campaña de colita. Claro, gris es el árbol de la vida, algunas cuestiones tenía que ver, pero no era la generalidad. Y no solamente la campaña decía las colitas, sino que hablaba de PDVSA, un estado dentro del estado. Y decían que tenía una mano de pintura negra que lo opacaba. Bueno, después le metieron 5 manos de pintura roja. O sea que la destrucción de PDVSA tal vez inicia ya conceptualmente en la campaña del 98. En el 99, bueno, ya comenzamos a ver varias cosas, gente metida del gobierno, los presidentes, aquello que a excepción de Mandini y Lameda, o el que pudo Lameda, los demás prácticamente eran fichas del gobierno y seguramente estaban cuadrados en la disminución de PDVSA. Pues. Eso fue apuntalado por el conflicto 2002-2003 que generó mucha honra a gente del petróleo. Y bueno, ahí se apuntaló, votan a la mitad de la gente, ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Quién va a ver las tuberías? ¿Quién va a hacer los estudios? ¿Quién va a ver las refinerías? Se perdió toda esa continuidad y yo creo que PDVSA ya dio un punto de inflexión muy fuerte. Y además de eso, de sacar a la gente, se politizó hasta en las mínimas operaciones. Aquí está la frase, el que no esté con Chávez lo vamos a sacar a carajazo, Rafael Ramírez, eso está grabadísimo por todas partes. Y es muy importante decir que las sanciones llegaron después de la decadencia de la producción. Hay quienes dicen que no, que fue antes, porque entonces ya el imperio estaba contra Chávez y no le mandaba repuestos, ni le mandaba materiales. No, la botada de la gente de PDVSA, con eso nada más tenemos para decir, señor, esta gente acabó con PDVSA. Y vuelvo a la palabra, fue una destrucción estratégica. Nada más la frase aquella de Chávez, tenía que tomar esa colina que era PDVSA, la confesión de parte, relevo de prueba. O sea, los culpables no son las sanciones, es otro cuento. El cuento 4, y esto es muy importante, nuestro petróleo es de mala calidad. Bueno, yo insisto en lo que dijo Juan Sao, de que con 45 mil millones de barriles de reserva podemos producir 5 millones de barriles diarios. Eso es matemática, pero es muy cierto. Y yo me atrevo a decir más allá, que con la reserva que tenemos de liviano, podemos producir, por ejemplo, 2 millones de barriles diarios por década. Por décadas. 2 millones de barriles diarios son 60 millones de barriles mensuales, por 12 son 720 millones de barriles al año. Bueno, multipliquen por 10, da 7 mil millones de barriles. Por 20, da 15 mil millones de barriles. Tenemos más de 15 mil millones de barriles de crudo liviano. O sea que por décadas podemos producir nuestro petróleo si es de calidad. Y además, nuestro petróleo pesado extra pesado es más fácil de extraer y más económico que el canadiense. Digo esto porque hay expertos petroleros, siempre hay, cada quien opina a su manera, pues, que dicen que la faja no es negocio, que eso es muy difícil, que los costos. Ay, ¿en Canadá qué pasa? En Canadá está el crudo, que creo que es bitumen, o sea, más pesado todavía que el que tenemos nosotros. Lo sacan, no perforan, lo sacan con palas. Luego de las palas montan lo primero deforestan, sacan el petróleo con palas, montan la tierra en unos trenes, en unas cadenas que lo llevan a un sitio donde le extraen el petróleo. De allí regresan la tierra, la vuelven a colocar en su sitio y teóricamente vuelven a reforestan. Eso sí es costoso. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, extraer el petróleo, que no es tan difícil, el petróleo de la faja y llevarlo a los mejoradores, pues, o diluirlo. Y entonces tenemos un crudo más liviano que un crudo liviano o un crudo ya adaptado a nuestra refinería, que para eso teníamos la refinería en el extranjero. O sea que no hay petróleo de mala calidad. Lo que existe es una mala calidad, pero gerencial. Es importantísima, la gerencia es sumamente importante en la cuestión petrolera. El cuento 5, no somos un país gasífero. Bueno, ese cuento nos lo comimos muchos años. Cuando yo empecé a trabajar me dijeron, mira, si tú ves que tiene mucho gas, mucha relación gas-petróleo, hazte el loco y ve cerrando el pozo porque no sabemos qué hacer con el gas. Sin embargo, han pasado, bueno, más de 40 años, imagínense, 45 años, 46 años. Bueno, Venezuela ya sabemos que es la 7ª reserva de gas del mundo. Sin explorar. Si exploráramos, podríamos ser, creo que la 4ª reserva. Tenemos cómo elevar y alcanzar el 4º. Eso es muy importante. Y hay que ver lo que es la 4ª reserva, seguramente detrás de Rusia y de Qatar y de esos países que, creo que es Kazajistán, el otro. Entonces sí tenemos cómo hacer
cómo ser un país de importancia petrolera. Tenemos gas en el Caribe, en Occidente y en Oriente del Caribe. Yacimientos muy importantes, yacimientos de gas no asociados, que nos van a permitir producir gas natural licuado. Estados Unidos con el gas natural licuado, con la lutita, ha subido de 50.000 millones de pies cúbicos diarios a 100.000, ha doblado. ¿Qué hace con ese gas? Bueno, lo licúa a menos 160 grados centígrados, lo monta en barcos metaneros que ocupan un volumen 600 veces menor del gas y lo envían a Europa. Y están compitiendo ya con Rusia, pues, por las razones forzadas que sabemos, desplazaron a Rusia en buena parte del gas que utiliza Europa. ¿Ah, qué es más caro? Bueno, tendrán que pagarlo los europeos, pues. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. De hecho, eso es lo que está planificado y podemos también exportar gas natural licuado y eso nos da, bueno, por supuesto que nos da divisa, pues. Y también tenemos gas en tierra. ¿Para qué? Para el hogar, para las industrias, para la electricidad, para la CBG. Tenemos mucha capacidad de producir gas. Hay un plan por ahí que dice que podemos llegar a 10, 12 mil millones de pies cúbicos de gas diario. Pues eso alcanzaría absolutamente para todo y para exportarle por fin eso a Colombia que se le deben hace años. Y además, lo de Monagas es imperdonable. Pues. Se quema, yo no sé cuánto es la cantidad. A mí me dijeron que 2.000 millones de pies cúbicos, pero parece que es un poquito más de 1.000. Pero de todas maneras es una barbaridad lo que se quema en cantidades importantes en Monagas. Y eso volvemos a lo mismo. Eso es falta de gerencia, falta de conocimiento, falta de técnicos como los que sacaron en el 2002 y como muchos que se han jubilado y se han ido y que todavía están pendientes de la industria. Pues. Entonces, con respecto a este cuento de que no somos un país gasífero, sí somos gasíferos, pero vuelvo a la palabra, hay que gerenciar la industria. El cuento 6, bueno, esto es un cuento del gobierno, que esta es la carta al niño Jesús que hace el gobierno todos los años. Llegaremos a 1 millón de barriles diarios. Todos los diciembre se lo piden fallidamente a San Nicolás o al niño Jesús. El año pasado, creo, llegaron de una manera insólita. O sea, cualquiera que sea ingeniero de cualquier cosa, no de petróleo, ve la curva y dice, Dios mío, esta gente estaba en 900.000 barriles hasta el 20 de diciembre, por ejemplo, y el 21 llegaron a 1 millón y el 22 estaban otra vez en 900.000. Esos picos no existen en ninguna parte. Bueno, eso lo hicieron ellos para decir que llegaron a 1 millón. Ahora, tenemos dos cifras. Ellos van a llegar este año porque ya van por 950, 930. Para diciembre pasan el millón y está toda la propaganda. Pero uno tiene que creer en la cifra de la OPEP. La OPEP va por 850, 870, 860 y creo que está bajando un poco la producción, 2, 3 mil barriles diarios. O sea que todos los diciembre le piden al niño Jesús el millón de barriles y debe ser que se porta muy mal porque no le llega el millón de barriles. Ahora, pero lo más grave de esto no es el millón de barriles. Lo más grave es que nos conformemos o nuestra aspiración sea 1 millón de barriles. Un país como este, en primer lugar, creo que Venezuela es el país que tiene más técnicos petroleros por kilómetro cuadrado. Muchísimo. Y además tenemos grandes reservas, tenemos una infraestructura que es cierto, debe tener mucho daño, pero está ahí, pues está ahí, y más fácil repararla que construirla. Y nosotros merecemos aspirar no a 1 millón de barriles, merecemos aspirar a 3 o 4 millones de barriles, aspirar a refinerías que produzcan y acaben con las colas. ¿Cómo es posible que tenemos capacidad o teníamos de 1.300.000 barriles en nuestra refinería y hoy con suerte se procesan 200.000 y un día sí y un día no, porque la refinería trabajan 3 días y se paran 3 días? Y además tenemos la posibilidad hay que salvar a Citgo, tenemos la posibilidad de la refinería de afuera. Nos queda Citgo y un poquito en Europa. Bueno, es urgente salvar a Citgo y creo que es la labor patriótica que tenemos que hacer en estos días, porque se pierde a Citgo y se pierde en caso de rescate de la industria, se pierde un baluarte importantísimo. Entonces, para llegar a 1 millón de barriles, primero que eso es un cuento, tenemos que llegar a 3. Con este modelo no llegamos al millón. Se puede llegar, pero mucho tiempo. Para llegar a los 3, 4 millones hace falta primero un cambio de modelo político. ¿Quién va a traer 4 o 5 mil millones de dólares para terminar de mandado? ¿Quién sabe dónde? Segundo, hace falta una nueva ley orgánica de hidrocarburos. ¿Por qué la ley orgánica? Porque por encima de todo la ley orgánica nos da la visión de la industria que queremos. Y a partir de ahí podemos ir haciendo, bueno, eso que se llama agencia de energía, que se llama las rondas de petróleo, lo que se llama también las leyes, los impuestos que se pueden discutir, la entrada de muchas empresas privadas,
Bueno, PDVSA queda o no queda una pequeña o una pequeña estatal, a lo mejor con acciones de la bolsa de valores. Es decir, una concepción diferente que nos permita llegar a esos 3, 4 millones de barriles. Pero para traer al plata hace falta confianza, y la confianza es una palabra, la pongo con mayúscula, porque confianza requiere, bueno, separación de poderes, confianza requiere respeto a los inversionistas, confianza requiere una gran institucionalidad, que es lo más difícil que tenemos pendiente los venezolanos. Un paréntesis, aquí se habla, no, que el gobierno va a seguir el modelo chino. El modelo chino tiene que tener una institucionalidad de primera para poder llevar todos esos capitales a buen término. Y finalmente todo esto se puede resumir en democracia. Es urgente rescatar la industria petrolera y es urgente rescatar la democracia. El cuento 7, ese adicional, a mí realmente se me olvidó, y después conversando con alguien me di cuenta y dije, oye, ¿cómo se me olvida a mí este cuento tan importante? Hay que incorporar, el cuento es que incorporar capitales privados es entrar la industria al imperio. Imagínense ustedes. En primer lugar, si no se trabaja con capitales internacionales, no se puede levantar la industria. Estamos hablando, hay muchos cálculos, estamos hablando de 100, 150 mil millones de dólares en 7, 8, 10 años, 15, 20 mil millones de dólares al año para poder levantar la industria petrolera. El Estado no los tiene, y si los tuviera tiene que utilizarlos en otras cosas. Hay demasiados problemas sociales. Y aparte de eso, en Venezuela no lo hay, pues tienen que venir capitales internacionales. Por eso es que ha sido una ley orgánica que le dé ese... Aló, algo pasó, Sí, creo que se le cayó. Rafael, Rafael, se te cerró el micrófono. Rafael, Rafael, se te cerró el micrófono. Ahora sí está abierto. sí, pero Sí, ponla vuelve, ya ponlo en modo presentación. ¿En qué cuento me quedé? en el adicional. Ah, bueno, por lo menos no fue tan lejos. Porque a veces no se pone a hablar solo. Ya, déjame. Ya, un segundo. Dale a modo presentación, que ya estás bien. No, 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 no. Ah, te fuiste. Te fuiste. Bueno, Ay, Vuelve a ya, un ponerlo. segundo. Lo que tenías era que ponerlo en modo presentación. Sí, pero no lo veía. Aquí todavía que lo ya. No. ¿Qué hago Tienes que aquí? abrirlo abajo. Abajo. Pongo la G. Exacto. Ahí. Ah, ok. Está abierto esto. Voy otra vez a Shell, ¿no? Sí. Pero no abrió abajo. Sí, yo la abro aquí. Aquí hay un truquito para abrirla aquí Ajá. está, ¿verdad? Ya está Sí. listo. Bueno, Sí, es un ponlo en truquito que modo aprendí en la presentación. práctica. Yo no sé por qué. Pero bueno, vamos Bueno, entonces dale cabo. oye, pero esto quedó muy lejos. Ah, no, no. Ok. El cuento adicional. Como les decía, este es un cuento que es increíble. Bueno, primero que no lo puse, pues, y algo que mucha gente me ha dicho, no, que meter capitales en la industria es entregarse al imperio. Bueno, en primer lugar, no podemos pensar que vamos a rescatar la industria petrolera sin capital internacional. El Estado no tiene plata y si la tuviera sería para cuestiones sociales. Y además los tres esquemas de industria que incorporan capitales internacionales, los que dicen volver a la PDVSA azul, saben que sin capital internacional no se vuelve a la PDVSA azul. El mismo gobierno está tratando de meter plata con las leyes que hay ahorita, ¿verdad? Los que quieren vender PDVSA, bueno, también hay capital internacional. Y lo que quieren hacer el otro esquema, que es el similar, pues un poco, no necesariamente, pero similar, lo digo a manera de resumen, al que hizo la Asamblea, a la ley orgánica de la Asamblea Nacional, también requiere capital internacional. Es decir, sin capital no arranca la industria petrolera. O sea que eso no es entregarle el imperio a nadie, además que es un paradigma que hay que superarlo. Una cosa es entregar el imperio, otra cosa es pedir, señores, aquí está, yo quiero este porcentaje, quiero esto, y que el Estado mantenga el control del negocio, que controlar no quiere decir necesariamente operar. Entonces, en síntesis, los 6 cuentos más el adicional, más la ñapa son, primero, el petróleo no es el culpable de la contaminación mundial. Segundo, Venezuela superó el rentismo. Tercero, las sanciones son las culpables del derrumbe de PDVSA. Cuarto, nuestro petróleo es de mala calidad.
5, no somos un país gasífero. 6, llegaremos a 1 millón de barriles diarios. 7, adicional, incorporar capitales privados es entregar la industria al imperio. Estos cuentos hay que superarlos porque tenemos el deber de hacer una industria que parta de paradigmas productivos para poder llegar a una empresa realmente que salga adelante, una empresa que, bueno, que de verdad transforme el país. Entonces vamos a ver los 3 remordimientos de conciencia colectiva. Como generación, y aunque no sea culpa de ninguno de ustedes ni de ninguno de nosotros, estamos un poquito como cuando Gómez, bueno, significó un atraso seguramente muy grande de muchísimos años del totalitarismo, etcétera, del autoritarismo, perdón, todas las cosas que sucedieron. Y nadie va a decir que la generación, que los que eran gomecistas tuvieron al país 30 años en esto, los que no eran gomecistas, no, la generación simplemente pasó ese túnel oscuro que fue Juan Vicente Gómez, que Mariano Picón Sala dijo que Venezuela había entrado al siglo XX en 1936. Entonces, nosotros tendremos como generación estos remordimientos de conciencia. Primero, destruimos la segunda petrolera del mundo. Imagínense ustedes, imagínense que alguien hubiera destruido Aramco. El mismo remordimiento de México, pero en México es más colectivo, más de ellos. Aquí es un poquito ajeno, pero nos sucedió como generación. Segundo, dilapidamos al país más rico del continente. Y tercero, como generación, recibimos en los 60, en los 70, bueno, algunos en los 50, pero es una especie de Kuwait democrático. Y entregaremos, usted escoge, una Cuba, una Nicaragua o un Haití. La buena noticia es que Mariano Picón Sala podría decir que podemos entrar en el siglo XXI en el 2024, 2025. Estamos a tiempo todavía de revertir estos remordimientos, o sea, como quien dice, de pasar en reparación. Entonces, es urgente que para superar esto, primero, limpiemos el petróleo en lugar de sustituirlo. Eso es muy importante, que el mundo entero se concentre en limpiar el petróleo. Y yo siempre planteo que así como se hizo con el COVID, que en 3 años se lograron avances por la unidad del mundo, que hubieran tardado en otro sentido, en otra época, 15 años, podemos lograr también el CAC y las mismas energías alternas, podemos lograr en mucho menos tiempo si de verdad hay voluntad para ello mundialmente. Entonces es urgente que, y digo urgente, no es para dentro de 5 años, ahorita, que limpiemos el petróleo. Después también es urgente que estemos claros que la industria petrolera, petrolífera, gasífera nacional es un pivote para el desarrollo nacional. No hay otro pivote. Ningún país tiene la probabilidad que tenemos nosotros y mucho menos una segunda oportunidad que nos está dando la naturaleza y la política. Yo recuerdo una vez yo estaba en Nicaragua y me sentí una noche a ver y decía, ¿cómo hace esta gente para salir de abajo? Chicos, no tienen petróleo, no tienen gas, no tienen nada. Si van a producir, si producen lavadoras, nos van a decir, cómprenmela ahorita, que todavía no son como las de los japoneses. No es fácil para un país que está abajo levantarse. Bueno, pero tenemos un pivote para el desarrollo nacional. También es urgente que sepamos que a la industria petrolera le quedan décadas en primer plano, décadas. Puede ser 20, 30, hasta 40 años. Yo no lo sé y creo que nadie lo sabe. También es urgente, y esto es urgentísimo, que utilicemos la divisa del petróleo para construir una Venezuela que no dependa del petróleo. No podemos repetir errores. Es muy cierto que Venezuela durante 50 años fue el país con mayor crecimiento del PIB en el mundo. Y la generación, la Venezuela de 1970 no tiene absolutamente nada que ver con la de los 30, pero hubo un problemita de sustentabilidad. Entonces, eso tenemos que buscar, hacer una Venezuela que no dependa del petróleo. Eso es cuestión de filosofarlo, de hablarlo, de conversarlo. Lo otro que es urgente, y en eso estamos todos, y Dios quiera que salga todo bien, que restablezcamos la democracia. Y entonces, finalmente, que dejemos de ser un país con petróleo, que lo somos porque tenemos el petróleo en el subsuelo, y nos convirtamos de verdad en un país petrolero, un país que sea capaz de gerenciar sus recursos para transformarse y para lograr la prosperidad. Entonces ya, bueno, yo siempre pongo esta frase, que voy a echarle un cuento ya para finalizar, que pilas y guáramos son nuestra primera necesidad, siempre lo pongo desde hace años. Y ayer me agregó esto, ya no, pilas, guáramos y petróleo y gas. Y otra persona casualmente también con este último artículo me dijo, no, y la educación, sobre todo educación, y de verdad, pilas y guáramos, petróleo y gas son nuestras primeras necesidades, pero sobre todo educación. Y quiero cerrar con una frase de Luis Alberto Machado, cuando era candidato presidencial, lo estaban entrevistando y dijo,
La educación es nuestro principal problema. Y corrijo, no es nuestro principal problema, es nuestro único problema. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti, Rafael. Carlos, ya podemos abrir las cámaras y los micrófonos, por favor. Bueno, tenemos algunas preguntas acá. Vamos a empezar. La primera dice, recalcas que el petróleo debe ser el principal motor de nuestra economía. Ayer, en excelente charla de Sabo y Luis Pacheco, este exteriorizó su inquietud de que el aumento de los ingresos petroleros desencadenarían el mal holandés y que se volvería a producir un enclave alrededor del petróleo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso, como estaba diciendo, eso a veces es como pensar un poco, bueno, como yo tengo una herencia, pero si me pongo a dividir la herencia, no aprendo a trabajar, entonces no voy a utilizar la herencia. Realmente nuestra realidad es que tenemos petróleo y nuestra realidad es que tenemos una segunda oportunidad. Pero también nuestra realidad es que de alguna manera dilapidamos el petróleo, inclusive los 100 años. Porque sí hubo una gran prosperidad, pero lo que les digo, no se logró hacer una empresa sustentable, un país petrolero que no dependiera del petróleo. Y por otra parte, no se puede olvidar, y eso hay que estudiarlo, eso es una etapa de nuestra historia, o que no lo hemos querido estudiar, o que no hemos podido. Pero los 10 años fatídicos, entre el 73 y el 83, hay que estudiarlo. En 10 años pasamos de la Gran Venezuela al Bolívar devaluado, y comenzó la tragedia. En 10 años apenas. Pero Alfonso lo dijo. Pero Alfonso dijo, señores, esto le va a pasar a Venezuela, como determinó el efecto Venezuela. Y él lo puso como ejemplo, que era como un limonero, se saca el primer premio de la lotería y empieza a comer 7 veces al día y se descompensa. Y digo, Venezuela va a ser un país descompensado. Eso fue lo que nos pasó un poco, ya con el exceso de divisas. Esas lecciones hay que aprenderlas. Eso tiene que ver con la enfermedad holandesa, que es inevitable si tenemos un producto que da mucho más dinero que los demás. Bueno, todo comienza a girar ahí, la moneda, todas las cosas. Sin embargo, tenemos que lograr el antídoto contra esta enfermedad holandesa. Por eso es que, no solamente yo, mucha gente ha planteado que es tan importante desarrollar la industria petrolera como desarrollar qué vamos a hacer con los beneficios de la industria petrolera. Porque les voy a decir algo, si vamos a desarrollar una industria petrolera para repetir lo que hemos hecho, mejor dejarlo así y vamos a tratar de empezar a vender algo que podemos hacer. Realmente es un gran problema lo de la segunda etapa de la enfermedad holandesa. Ahora tengamos el antídoto que se tiene con lecciones aprendidas. Hay muchas maneras, por ejemplo, en los 83-93 el gasto público creció como 5 o 6 veces. Cero desempleo, claro, si todo el mundo que no tenía trabajo le da un trabajito en cualquier parte en el gobierno. Eso no fue un país falso, un país artificial. Y eso hizo crecer hasta, yo no sé el número, pero hasta muy alta la pobreza, dice que 50-60%, y ese fue el caldo de cultivo de Chávez, porque Chávez no es generación espontánea. Salió porque había demasiada pobreza creciendo en el país, a pesar de todo, sabemos que era mucho mejor que esto, pero sí había problemas porque no logramos hacer arrancar el país. Y es muy difícil hacer el análisis porque uno ve a Betancur en los años 40, en los años 50, ve la cuestión y a veces la gente le echa la culpa, que cuando nacionalizaron, mentira, el dinero iba a entrar con transnacionales o con petróleo nacionalizado, porque el petróleo subió 3, 4, 5 veces y Venezuela iba a tener un dineral que no habíamos sembrado bien el petróleo para sustituirlo con empresas competitivas para no depender de él, y después este general nos volvió realmente unos nuevos ricos. O sea que es una cuestión que hay que hacerlo, hay que pensarlo, hay que repensarlo, y tenemos que tomar en cuenta, sobre todo los petroleros, que no se trata solamente de levantar la industria petrolera, sino de levantar el país con lo que produzca la industria petrolera. No se puede negar eso, es algo que tenemos y tenemos que sacarlo y aprovecharlo al máximo. Okay. Te preguntan, ¿cómo visualizas el rescate de la industria en cuanto a disponibilidad de recursos humanos calificados? ¿Te preocupa la edad de quienes fuimos votados en el 2002? Sí, claro, la edad preocupa porque realmente nosotros no tenemos el vigor que teníamos hace 20 años, pues, y de 20, 25 años. Y ya yo me imagino, yo trabajé mucho en los pozos, y yo me imagino yo con 2 pozos, uno a las 3 de la mañana, a todas las 4 me quedo en la mitad de la autopista, o sea, de la carretera, pues.
no es fácil, pues, no es igual, pues ya, pero es lo que tenemos. Y así como es de 70 años y de 80, porque hay gente de 85 años que uno lo ve súper activa y todavía puede dar, es decir, vamos a partir de algo. Una persona de 60 años de hoy no tiene nada que ver con una de 60 años hace 30 años. Bueno, por las mujeres, pues vean a esa de la Madonna, su mujerón. En cambio, Sara García hacía películas a los 50 años, donde era la abuela. Es decir, el hombre se ha levantado bárbaramente la capacidad. Y tenemos más capacidad, no la que quisiéramos, no tenemos capacidad para trabajar 10, 20 años en esto, pero hay mucha gente que puede arrancar el negocio y que puede no solamente arrancar el negocio, sino con muchísima calidad. Hay planes que se están haciendo, hay el PTE-BTG, por cierto, ahí está Lino, el PTE-BTG, que es decir, el plan táctico de emergencia que con el Venezuela Tierra de Gracia, para entrar, cómo se hace para entrar, y obviamente hay problemas de recursos humanos, pero primero hay que contar con gente adentro, segundo hay muchísima gente afuera que puede trabajar 1, 2, 3 años, y tercero hay que irlo formando, y cuarto, si vienen empresas afuera irán a traer también su personal de confianza, pero su personal técnico. Es decir, yo no veo eso grave, yo lo que veo grave es que sigamos en esto. Es decir, la oportunidad que tenemos es de levantar una nueva, y no una PDVSA, porque levantar PDVSA es como, eso fue un carro chocado. Los carros chocados uno lo manda a arreglar y se puede arreglar, pero si es pérdida total no hay manera. Pues. Mandar a arreglar un carro pérdida total no tiene ni pie ni cabeza. Lamentablemente, y yo no soy enemigo, al contrario, soy muy amigo de la nacionalización, pero eso no se puede repetir. Pues. Hace falta muchísimo capital privado y muchísimas empresas, y tal vez una PDVSA pequeña, pues, una estatal pequeña, tal vez con acciones en la bolsa de valores, buscar la manera de hacerlo diferente. Pero de alguna manera tenemos que levantarlo y los problemas que vengan en el camino se van arreglando. Y creo que el recurso humano puede ser un problema, pero no va a ser tan grave porque va a haber dinero para esas cosas. Y en el mundo hay gente petrolera. ¿Cuál será la fórmula para utilizar los ingresos petroleros para desarrollar otras industrias? Bueno, esa es la fórmula, precisamente es la que andamos buscando. Y es lo que es la pregunta muy buena de repetir la enfermedad holandesa. Precisamente, lo primero es la lección aprendida. ¿Cuál es la lección aprendida? Aquí, en los años 50, de los 40, desde el primer gobierno de Betancourt, pues 40, 50 y 60, se habló mucho de subsidios, la leche estaba subsidiada, le daban una locha o un medio a los productores y uno pagaba un bolívar. Todos los productos tenían protección. Oigo perfectamente que... ¿Cuál era la pregunta? La última pregunta. ¿En referencia a qué era? La fórmula para utilizar los ingresos petroleros okay. para desarrollar la industria, Sí. y evitar Gracias, el riquismo. Y evitar el riquismo. Sí, exactamente. Primero que hay que tener lecciones aprendidas. No se puede utilizar en el gasto público el ingreso. Segundo, hay que hacer, no el gobierno, una cantidad de gente muy representativa que determine qué se va a hacer con los ingresos extra que tenga el petróleo. En tercer lugar, utilizar muy bien la responsabilidad social, que es una herramienta que no hemos utilizado, que es crear prosperidad en las áreas aledañas a la industria. Pero también lo otro es evitar, como se hizo en los años 60 hasta los 70, evitar los subsidios gigantescos, la superprotección, porque la protección está bien mientras el niño crece y puede competir. Entonces, hacer un país realmente competitivo. Y lo de la moneda. Aquí nos jactamos de un 4.30 que era maravilloso, pero realmente era un 4.30 que no hacía competitiva en ninguna empresa. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, es decir, no introducir en el gasto público, pensar en equipos que hay que hacer con el dinero de la industria, la responsabilidad social, no proteger excesivamente, los subsidios a lo mejor directos. Es decir, hay muchos aspectos que se pueden hacer con la visión. ¿Cuál es la visión? Un país que no dependa del petróleo. No ponerlo de imagen, la visión, un país rico porque tiene petróleo, no. Crear un país que no dependa del petróleo. Eso lo podemos hacer y tenemos que aprovecharlo y, por supuesto, yo repito, si vamos a hacer una industria petrolera que no genere prosperidad en el país, déjalo así. Una de las cosas importantísimas es ver cómo hacemos para generar una industria petrolera y cómo hacemos para que ese petróleo se transforme en desarrollo nacional. Ok. Mencionaste capital internacional. ¿No crees que existe en Venezuela contratistas de menor monta que pueden apoyar con el rescate de la industria y que sean aportadores de capital requerido en alguna de las iniciativas? Muy cierto, muy cierto. Realmente debe decir capital nacional e internacional. El capital nacional, primero que debe haber una buena cantidad.
no tan gigantesca, pero debe haberlo. Y segundo, que no, es muy importante que haya venezolanos que tengan su pequeña industria petrolera o su industria petrolera, que hagan los servicios. De hecho, si esto cambia, aquí van a venir muchísimos contratistas venezolanos que están en México, que están en Estados Unidos, que están en otras partes, y que no van a querer trabajar, sino van a querer ser contratistas, y eso es importantísimo. Y también que participen en la subasta de los lotes, el gas es más económico. La prueba de que sin cambio de modelo no hay negocio es que el gas permite 100% de inversión privada y no termina de entrar. Hay que cambiar las cosas, ver a otro punto de vista y, por supuesto, me disculpan de verdad porque el capital venezolano es importantísimo en esta etapa. Hablamos de cómo vamos a desarrollar la industria petrolera y poco escucho sobre la siembra del petróleo. Ahí está Eddie, actor principal de Palmavén, un camino que debe ser fertilizado con la misma fuerza que lo que queremos con la industria petrolera. ¿Por qué no se habla con énfasis en ello? Realmente cuando uno habla de qué hacer con la divisa petrolera, está hablando de qué hacer con el petróleo. No es que sea una frase que no, por supuesto una frase lapidaria que estará toda la vida, pero sembrar el petróleo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ahora tenemos que cosechar el petróleo. Hemos sembrado muchas siembras malas. Y cosecharlo no solamente en industria, por supuesto en agricultura, por supuesto en carreteras, por supuesto en educación, sobre todo. Tenemos que hacer un país diferente y un país que arranca prácticamente de cero. Como dice la gente de reingeniería, ahí está Omar Ferrer. La ingeniería arranca cuando un país, cuando una sociedad, un país, una empresa está muy lejos de cumplir los objetivos y requiere cambios radicales. Bueno, nos han dado la oportunidad de hacer reingeniería con Venezuela y eso que dice la persona que de siembra del petróleo, ¿no? Cuando uno dice qué hacer con la industria petrolera, realmente está diciendo, y deberíamos usar ese término, qué hacer para sembrar el petróleo y para cosechar el petróleo también. Ok. Excelentes y claras ideas por materializar. En su criterio, además del petróleo y sus derivados con más valor agregado, ¿cuáles serían unas 3 o 4 industrias más que tienen viabilidad y generen riquezas en Venezuela? Yo creo que ninguna va a generar como el petróleo, pero todas generan. Aquí, es decir, una cosa que no he dicho, que hay que decirla siempre, es que el petróleo y la electricidad son empresas simbióticas, hacen simbiosis. La electricidad no funciona sin el petróleo, pero el petróleo tampoco funciona sin la electricidad. O sea que todo lo que hagamos de petróleo hay que hacerlo también con electricidad, porque si no se devuelve todo. Lenin decía que la revolución es el tamaño de la electrificación. Entonces, eso es muy importante. Pero aparte de eso, por supuesto, todas las empresas de servicio y empresas que den. Bueno, aquí tenemos primero el campo. El campo se puede, yo creo, no sé, que lo diga Eddie, pero duplicar o triplicar lo que hacemos con mucha más rentabilidad. También el turismo, dicen, el turismo requiere muchas cosas, pero también se puede hacer turismo. También se puede crear, el Guayana no se puede desperdiciar, esa es otra herencia que tenemos. Venezuela en el aluminio tiene ríos, tiene alúmina, tiene, tiene tierra, tiene todas las cosas tiene mar al lado, para hacer una empresa de aluminio de primera, perdón, alúmina, con la bauxita, alúmina, aluminio. Igualmente el hierro. Guayana tiene muchas posibilidades. O sea, Venezuela es un país con demasiadas posibilidades sin contar el desperdicio que están haciendo en el arco minero, por cierto. El arco minero, tenemos que explotar el oro, pues sin acabar con Guayana. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades de todo punto de vista. Yo diría que el petróleo, la electricidad con el petróleo, las industrias, los servicios, la agricultura, el turismo. Con eso, oye, si lográramos eso sería una maravilla. Realmente este es un país con poquita gente, pero sobre todo aquí hace falta muchos políticos, muchos planificadores de alto nivel. Es muy importante. Aquí viene una última pregunta antes de dar el derecho de palabra. ¿El petróleo debe ser la palanca para convertir a Venezuela en un país altamente industrializado más allá del petróleo? ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo con lo que yo digo, que tenemos que utilizar la industria petrolera para crear un país un país próspero que no dependa del petróleo. Ok, bueno, con esto cerramos y vamos ahorita a las preguntas concretas que son solo por 1 minuto. Les recordamos que después en la sobremesa se pueden hacer preguntas o exposiciones más largas. El primero anotado en el orden de palabra es Jorge Sajía. Adelante, Jorge. Buenos días. Buena la charla, Rafael, no esperábamos menos de ti, pues.
Eh, 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 yo pienso que hay formas más modernas de manejar el negocio petrolero. ¿Cuál es tu opinión de convertir a Petróleo de Venezuela en una empresa pública, con el modelo Ecopetrol, por ejemplo, con venta de acciones de Ecopetrol, de PDVSA, de las que se decida, 10, 20, 30, 40, y abrir el mercado petrolero venezolano a la inversión general, pues, hacer negocio? PDVSA se puede asociar con otras compañías. Puede haber, o sea, modernizar el concepto, porque seguir creyendo en una ley de hidrocarburos, una cuestión, es como repetir el esquema de siempre y no avanzar. Digo yo, pues, Rafael, ¿qué opinas tú de eso de convertir a PDVSA en una empresa pública? Conmigo, acabo de entrar otra vez, si puedes repetir la pregunta, Jorge. No oíste nada, o sea, convertir a PDVSA en una empresa pública, con capital general, o sea, vender de PDVSA el 10, el 20%, ¿qué tal? Yo siempre me refiero al esquema colombiano, al esquema de Ecopetrol, ¿no? Y abrir el mercado petrolero venezolano con las leyes mercantiles, sin hacer una ley de hidrocarburos. Son las leyes mercantiles, la Constitución Nacional, todo lo que son las leyes de impuestos, y no repetir el esquema de una ley de hidrocarburos, que la ley de hidrocarburos me retrotrae a mí al pasado, cuando había que hacer leyes para defenderse de las explotadoras de los hidrocarburos. ¿Sí? Y respecto al capital, 1.000.000 de barriles, 800.000 barriles, todos los días llega un chequecito a Venezuela, y eso es importante. Bueno, yo creo que en primer lugar, dejar una sola PDVSA yo creo que no está planteado ahorita, porque cuando se nacionalizó, las condiciones era que era un vehículo que funcionaba muy bien con gente que lo sabía manejar, y simplemente se montaron venezolanos a manejarlo otra vez y le hicieron crecer bárbaramente, porque el triunfo de la PDVSA nacionalizada, bueno, eso es otro tema, eso es un temazo realmente. Pero sin embargo, ahorita está una empresa, como yo digo, que está chocado, un carro chocado, que tiene pérdida total y que repararlo es muy difícil. ¿Dónde está el know-how para levantar una nueva PDVSA? Yo creo que se puede hacer con el control estricto del gobierno, del Estado, con el control estricto, muchas empresas privadas que vengan aquí y que contribuyan con esto, a lo mejor una empresa PDVSA pequeña, mucho más manejable, con bolsa de valores, que haya mucho capital privado y que se concentre el Estado en qué hacer con ese dinero. Pero realmente no creo que se pueda repetir una PDVSA azul. No hay la gente, no hay muchas cosas, pues no hay la tradición, porque eso no es fácil. Y por otro lado, la otra parte de la pregunta era la ley de hidrocarburos. Yo sí creo que hace falta una ley de hidrocarburos, porque la ley no es nada más una serie de normas, la ley arranca de la visión que uno quiere tener. ¿Qué quiero hacer yo con mi industria petrolera? ¿Qué visión tengo? ¿Qué misión tengo para eso? Y entonces voy haciendo mis reglamentos y mis planes y todas las cosas que requiere una ley. Lo hace falta, porque primero que la ley que existe, realmente esa manera de incorporar capitales con puras empresas mixtas, eso realmente creo que le faltaría mucho. Yo sí creo que no solamente que hace falta, que es urgente una ley de hidrocarburos y que requiere, claro que va a estar adaptada a las leyes mercantiles, pero que requiere algo muy especial, porque el petróleo es algo sumamente especial. Ninguna industria va a tener peso de la petrolera de lo que tiene Venezuela. Ahora, son opiniones, pues yo sé que hay varias opiniones en esto. Ok, tiene la palabra Evanán Romero. Eduardo, buenos días a todos, especialmente a don Rafael, a quien leo toda la semana y le pongo comentarios. Muy bueno, Muy bueno lo que escribe semanalmente. Mira, mi tema es un poquito más largo. Yo creo que voy a tener que pasarme para la sobremesa, porque volviste a tocar el tema que a mí me apasiona, que es el petroestado, la creación del petroestado y todas estas cosas. Lynn, Carl de Stanford, Hausman, toda esta gente. Entonces, lo único que te iba a preguntar es que me digas quién es tu compañero de diálogo, porque las preguntas que te hacen me dejan loco.
No entiendo, mi compañero de diálogo. ¿Ah? No entiendo mi compañero de diálogo. No, porque tú estás refiriendo, yo estaba hablando con fulano y fulano me dijo que él no creía en la nacionalización. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que me hizo poner lo de la empresa privada fue una conversación contigo. Pero uno de los... Okay. Sí, bueno, Eduardo, yo paso para la sobremesa, después quiero que me des la también oportunidad. hay alguien que está en España me dijo que cómo no iba a meter la educación y no recuerdo quién me dijo son varios entonces. Okay. Bien, gracias. Bueno, entonces tiene la palabra Pedro. Un minuto, Pedro. ¿Me escucha, Eduardo? Perfectamente, claro y nítido. Felicitaciones por la presentación, colega. Gracias. Y por su optimismo. Permítame agregarle 2 cuentos más a los 6 que puso. Y lamentablemente son cuentos inventados por nosotros mismos los petroleros. Que hay que producir 5 y 6 millones de barriles diarios. No, señor. Dejemos de ser un país subdesarrollado y que solamente se exporta materia prima. ¿Cómo se llama? En la década de los 1980-90, yo demostré que con el mayor valor agregado del gas que quemamos, que venteamos o que mal usamos, solamente con esa parte del gas, nosotros podíamos producir 2,5 millones de barriles y generamos la misma cantidad de dólares que con 4 o 5 millones. Porque lo multiplicaba en algunos casos con algunos de los 700 productos petroquímicos que me tocó vivir en las petroquímicas de Estados Unidos, hasta el equivalente a $1,700 el barril de ese producto petroquímico. Cuando estaba... Tiempo, Pedro, creo que vas a tener que hacer como Banán y pasarte a la sobremesa. Termino. Cuando en aquel entonces el precio del barril estaba en 27. Ok. Y realmente es muy importante su pregunta, importantísima, porque no se trata de producir 4 o 5 millones de barriles, se trata de producir lo que podamos. Hay geólogos que dicen que no podemos pasar de 3 millones, no sé, eso es cuestión de discutir el punto, pero el punto que usted plantea es muy cierto. Pues. Hay que explotar también el gas, la petroquímica, no la nombré aquí, bueno, pero es el petróleo del futuro, pues. Obviamente, son las cosas que, y me disculpo porque no la nombré entre las empresas que tenemos que explotar además el petróleo, importantísima la petroquímica. Y creo que es importantísimo ver el petróleo desde un punto de vista sistémico, todo lo que podamos producir, no necesariamente muchos barriles, se trata del valor agregado. Ahora, si producimos 5 millones de barriles, imaginemos la cantidad de gas que produciríamos la petroquímica y cómo crecería más el país. Eso es otro tema, pues, pero ahí es lo que decimos de utilizar bien los recursos, los excedentes para no caer en la enfermedad holandesa o la venezolana, que fue la devaluación del 20 de febrero, que es la culminación de muchos errores. Pero realmente hay que tomar eso en cuenta, pues no solamente las empresas petroleras. Esto tiene que ser, la industria petrolera tiene que alargarse y generar un país diferente, un país donde cada quien produzca lo que quiere y que algún día digamos, ya no tenemos que producir petróleo, porque ya tenemos un país para nosotros. Producir petróleo como lo producíamos antes. Yo lo que planteo es que hay una segunda oportunidad que ningún país la ha tenido y que la renta vuelve, pero que tenemos que utilizar la renta y lo que usted dice es fundamental realmente es fundamental. Ok, Carlos, no hay más preguntas, así que creo que puedes pasar a la sobremesa y cerrar ahorita. Carlos, micrófono. Vamos a cerrar formalmente la presentación. Gracias, Rafael, por compartir con nosotros tus inquietudes, tus preguntas y comentarios. Yo creo que esto genera una buena conversación.